Imagina que despiertas una mañana y descubres que tu país acaba de ganar una batalla económica histórica. Las fábricas regresan, la energía es barata, los mercados celebran, y todos dicen que por fin se ha recuperado la grandeza perdida. Pero mientras las cámaras enfocan los aplausos, en algún lugar silencioso del sistema internacional algo empieza a agrietarse. Algo que no sale en los titulares ni en los gráficos verdes de la bolsa. Y esa es la verdad incómoda que casi nadie en Washington quiere decir en voz alta. Los acuerdos climáticos costaban dinero. Sí, todos costaban dinero. Pero lo que estamos viendo ahora, esta migración industrial desde Europa hacia Estados Unidos, que parece una victoria rotunda, podría ser también el inicio de una factura mucho más grande. En la superficie todo luce como triunfo, como la materialización de promesas políticas cumplidas, comentaristas celebrando el renacimiento manufacturero, inversionistas señalando cifras récord de inversión extranjera directa en la costa del Golfo, el mercado bursátil eufórico, contratistas de defensa al alza, compañías energéticas disparadas, bienes raíces industriales en Texas incrementando su valor de forma acelerada, una narrativa de éxito contundente. Sin embargo, si uno aparta el ruido y observa fríamente los números, los compromisos que implicaban acuerdos como el Acuerdo de París exigía reducciones significativas de emisiones respecto a niveles anteriores, lo que se traducía en regulaciones sobre plantas eléctricas, estándares de eficiencia para cada vehículo ensamblado, normas estrictas sobre metano en operaciones de petróleo y gas, miles de millones en costos de cumplimiento distribuidos por cada sector industrial. Cada tonelada de acero, cada planta química, cada refinería operaba bajo un marco regulatorio que incrementaba costos frente a competidores que jugaban con reglas distintas. Mientras tanto, China adoptaba una estrategia diferente: comprometerse a alcanzar un pico de emisiones más adelante, otorgándose margen para seguir expandiendo su capacidad productiva mientras otros asumían costos inmediatos. Ese margen fue utilizado para construir cadenas de suministro completas en energías renovables, dominar la manufactura de paneles solares, turbinas eólicas y baterías, consolidar una posición central en la transición energética global. La ironía es profunda. Mientras Estados Unidos y Europa invertían en regulaciones para acelerar la transición, el país que disponía de mayor flexibilidad capturaba la infraestructura industrial que haría posible esa misma transición. Luego llegó la crisis energética europea, con precios de electricidad y gas que se dispararon hasta niveles históricamente altos, creando una brecha enorme frente a los costos energéticos estadounidenses. De pronto, producir en Alemania o en otras partes de la Unión Europea implicaba pagar el doble o más por la energía que en Estados Unidos, algo insostenible para industrias intensivas en consumo energético como la química, el acero o el aluminio. Empresas emblemáticas comenzaron a cerrar líneas de producción, reducir operaciones y considerar expansión en territorio estadounidense, donde el gas natural abundante y relativamente barato ofrecía una ventaja competitiva inmediata. El resultado fue un fenómeno de arbitraje energético masivo, exportaciones crecientes de gas natural licuado desde Estados Unidos hacia Europa, nuevos terminales en la costa del Golfo, contratos a largo plazo, miles de millones fluyendo hacia compañías energéticas estadounidenses. Europa, que durante años buscó reducir dependencias energéticas externas, terminó sustituyendo una fuente por otra, pagando cifras enormes por asegurar suministro estable. En el corto plazo, esto parece un movimiento estratégico brillante: energía barata en casa, exportaciones rentables, reindustrialización parcial y capital extranjero ingresando. Pero bajo esa superficie existe otra capa de realidad. La salida de marcos multilaterales no solo implica ahorro presupuestario o reducción de obligaciones regulatorias, también altera la arquitectura institucional que durante décadas sostuvo la influencia estadounidense. Las instituciones internacionales no eran simples actos de generosidad. Eran herramientas mediante las cuales se moldeaban reglas, estándares y decisiones globales alineadas con intereses propios. Abandonar foros, tratados y organismos puede ofrecer libertad táctica inmediata, pero también abre espacios que otros actores están dispuestos a ocupar. Cuando una potencia se retira de la mesa, alguien más toma la silla. Así, mientras Estados Unidos capitaliza ventajas energéticas y celebra retornos industriales, otras potencias avanzan en la definición de estándares tecnológicos, en la consolidación de sistemas financieros alternativos, en la construcción de alianzas climáticas y comerciales que excluyen la participación estadounidense. El mundo no se detiene para esperar, se reorganiza. Paralelamente, la primacía del dólar,
sostenida durante décadas por la centralidad institucional y la confianza en la estabilidad del sistema, enfrenta procesos graduales de diversificación en reservas internacionales y acuerdos comerciales en monedas locales. No es un colapso inmediato, pero sí una tendencia que erosiona lentamente un privilegio estructural que permitió financiar déficits y expandir poder sin consecuencias inmediatas. Aliados tradicionales, percibiendo volatilidad política y cambios abruptos de orientación, fortalecen capacidades propias y exploran alternativas estratégicas. Todo esto ocurre mientras la narrativa doméstica se concentra en empleos recuperados, gasolina accesible y balances corporativos sólidos. La pregunta que emerge no es si existen beneficios tangibles en el presente, porque los hay y son reales, sino cuál es el costo acumulativo de debilitar el entramado institucional que durante décadas amplificó la influencia económica, financiera y geopolítica. Las grandes potencias rara vez declinan por una sola decisión espectacular. Lo hacen mediante una serie de intercambios aparentemente racionales en el corto plazo que, sumados, transforman el entorno estructural en el que operan. Hoy parece una victoria industrial y energética, pero también podría ser el comienzo de una transición hacia un sistema internacional menos centrado en Estados Unidos, donde la capacidad de definir reglas, estándares y flujos financieros ya no sea incuestionable. Y esa es la tensión que atraviesa este momento. El equilibrio entre ganancias inmediatas y el mantenimiento de una arquitectura global que tomó generaciones construir. Un equilibrio que determinará si esta etapa será recordada como un renacimiento estratégico o como el punto en que, celebrando el presente, se empezó a hipotecar el futuro. Si en la primera parte entendimos que el aparente renacimiento industrial puede ocultar una erosión más profunda del poder estructural, ahora debemos mirar lo que ocurre detrás de las cifras macroeconómicas, en el tejido financiero y tecnológico que sostiene la hegemonía moderna. Porque el poder en el siglo XXI no se mide solo en fábricas y exportaciones de gas, sino en quien define estándares, quien controla infraestructuras críticas y quien establece las normas invisibles que organizan el comercio global. Durante décadas, Estados Unidos no solo vendió productos, vendió reglas. Las normas contables internacionales, los sistemas de compensación bancaria, los contratos energéticos denominados en dólares, los mecanismos de resolución de disputas, todo orbitaba alrededor de un núcleo institucional donde Washington tenía influencia determinante. Ese entramado hacía que incluso cuando otras economías crecían más rápido, lo hicieran dentro de un marco que reforzaba la centralidad estadounidense. Pero cuando una potencia decide que esas instituciones son una carga en lugar de un activo estratégico, el equilibrio comienza a desplazarse. Mientras Estados Unidos se enfoca en maximizar su ventaja energética inmediata, China y otros actores están acelerando la construcción de arquitecturas paralelas, sistemas de pago alternativos, acuerdos bilaterales en monedas locales, redes de infraestructura financiadas sin pasar por organismos dominados por Occidente. No se trata de un reemplazo instantáneo, sino de una diversificación progresiva que reduce la dependencia estructural del sistema centrado en el dólar. Y aquí es donde el vínculo con la parte anterior se vuelve crítico. El mismo movimiento que permitió atraer industria mediante energía barata también incrementa la percepción de que la política estadounidense puede cambiar abruptamente según el ciclo electoral. Esa percepción genera incertidumbre, y la incertidumbre es el enemigo silencioso de la confianza financiera. Los bancos centrales no reaccionan con declaraciones dramáticas, reaccionan ajustando portafolios, comprando oro, ampliando reservas en otras divisas, estableciendo líneas swap alternativas. Es un proceso técnico, casi aburrido, pero profundamente transformador. Al mismo tiempo, la batalla por la supremacía tecnológica se intensifica. El país que controle las normas para inteligencia artificial, telecomunicaciones avanzadas y certificaciones ambientales no solo capturará mercados, sino que definirá cómo se integran las cadenas globales de valor. Si Estados Unidos se retira de foros donde se negocian esos estándares, otros escribirán las reglas. Y cuando las reglas técnicas se consolidan, revertirlas es extremadamente difícil porque las empresas adaptan infraestructuras enteras a ellas. Así, mientras las plantas químicas europeas migran hacia Texas atraídas por costos energéticos más bajos, la gobernanza de la economía digital puede estar desplazándose hacia espacios donde la influencia estadounidense es menor. Además, existe un efecto acumulativo en las alianzas. Los socios históricos pueden seguir colaborando en el corto plazo, pero también fortalecen su autonomía estratégica para reducir vulnerabilidades. Europa invierte en defensa propia. Asia diversifica relaciones comerciales.
Economías emergentes exploran bloques alternativos. No es necesariamente un abandono inmediato de Estados Unidos, sino una cobertura frente a escenarios de imprevisibilidad. Y cada mecanismo de cobertura reduce un poco más la dependencia del sistema que Washington diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ocurre mientras el debate interno se centra en empleos recuperados y precios energéticos competitivos. Pero el poder estructural rara vez se percibe hasta que comienza a faltar. El privilegio de emitir la moneda de reserva mundial, por ejemplo, permite financiar déficits a tasas más bajas de lo que cualquier otra economía podría sostener. Si la demanda global de dólares se erosiona gradualmente, el costo del endeudamiento puede aumentar, presionando presupuestos públicos y privados. No es un colapso repentino, es una pendiente suave pero constante. La pregunta estratégica es si el ahorro regulatorio y los beneficios industriales de corto plazo compensan la posible pérdida de influencia en la definición de normas y flujos financieros globales. Porque, como vimos antes, la arquitectura institucional no era altruismo, era apalancamiento. Y el apalancamiento multiplicaba el poder económico más allá del tamaño relativo del PIB. Si ese multiplicador se debilita, la ventaja comparativa estadounidense dependerá cada vez más de factores tangibles como energía y productividad, en lugar de reglas estructurales que inclinaban el campo de juego. En otras palabras, el país puede ganar eficiencia productiva pero perder centralidad sistémica. Y cuando la centralidad sistémica se fragmenta, emergen bloques, esferas de influencia y estándares divergentes que encarecen el comercio y reducen la interconectividad que impulsó el crecimiento global durante décadas. Así, la historia que comenzó como una celebración de energía barata y fábricas en expansión se transforma en una reflexión sobre el equilibrio entre soberanía inmediata y liderazgo duradero. La transición no será visible en un solo indicador. Se manifestará en una serie de ajustes técnicos, acuerdos regionales y decisiones financieras que, sumadas, reconfiguran el mapa del poder. Y ese proceso ya está en marcha, avanzando de manera silenciosa mientras la narrativa pública continúa enfocada en la victoria presente. Si en la segunda parte vimos cómo la erosión puede manifestarse en el terreno financiero y tecnológico de forma casi invisible, ahora debemos observar el componente más delicado de todos, la percepción global de confiabilidad. El liderazgo internacional no se sostiene únicamente por poder económico o militar, sino por previsibilidad. Durante décadas, gobiernos, corporaciones y bancos centrales planificaron inversiones asumiendo que, más allá de cambios partidistas, Estados Unidos mantendría compromisos básicos con el sistema que ayudó a construir. Esa continuidad reducía riesgos, facilitaba contratos a largo plazo y reforzaba la idea de que el orden liberal internacional era estable. Pero cuando las decisiones estratégicas se vuelven abruptas y los acuerdos multilaterales pueden revertirse con rapidez, el cálculo cambia. Las empresas multinacionales comienzan a diseñar cadenas de suministro menos dependientes de un solo centro político. Los gobiernos buscan cláusulas de escape en tratados comerciales. Los fondos soberanos diversifican activos para mitigar exposición. No es una reacción ideológica, es gestión de riesgo. Y en economía global, la gestión de riesgo determina flujos de capital. Mientras Estados Unidos capitaliza su ventaja energética, otras regiones aceleran su transición hacia fuentes renovables no solo por razones climáticas, sino por autonomía estratégica. La lección que Europa aprendió tras depender del gas ruso fue clara. La dependencia energética es vulnerabilidad geopolítica. Sustituir una dependencia por otra puede ser rentable en el corto plazo, pero políticamente incómodo a largo plazo. Por eso vemos inversiones masivas en hidrógeno verde, interconexiones eléctricas continentales y almacenamiento energético avanzado. Cada dólar invertido en independencia reduce la ventaja comparativa que hoy favorece a Estados Unidos. Paralelamente, China continúa integrando su estrategia industrial con su diplomacia financiera. Iniciativas de infraestructura, créditos para energías limpias y acuerdos tecnológicos no se presentan como confrontación, sino como alternativas. Cuando un país del sudeste asiático o de África evalúa opciones de financiamiento para proyectos verdes, encuentra ofertas que no exigen alineamiento con instituciones occidentales tradicionales. Y esa multiplicidad de opciones diluye la centralidad estadounidense. En este contexto, el poder ya no se define solo por quien produce más barato, sino por quien ofrece el ecosistema más completo: financiamiento, estándares técnicos, acceso a mercados y estabilidad política.
Si Estados Unidos prioriza flexibilidad regulatoria y autonomía inmediata, pero otros actores ofrecen continuidad institucional y compromisos sostenidos, el equilibrio puede desplazarse gradualmente hacia estos últimos. Además, existe un componente generacional. Las nuevas élites políticas y empresariales en Asia, África y América Latina no vivieron la Segunda Guerra Mundial ni la Guerra Fría. Su percepción del orden global no está anclada en la gratitud histórica hacia Washington, sino en cálculos pragmáticos sobre beneficios concretos. Si el sistema internacional se fragmenta en bloques, elegirán el bloque que ofrezca mayor previsibilidad y menor volatilidad. Aquí es donde la narrativa de victoria económica interna puede chocar con la realidad externa. Un país puede experimentar crecimiento y recuperación industrial mientras simultáneamente pierde influencia normativa. Y la influencia normativa es la capacidad de moldear el entorno en el que ese crecimiento ocurre. Sin ella, el crecimiento depende exclusivamente de ventajas competitivas directas, que pueden ser replicadas o neutralizadas con el tiempo. La energía barata es poderosa, pero no es eterna. Los ciclos de precios cambian, la tecnología evoluciona y las políticas domésticas pueden revertirse. En contraste, las instituciones duraderas generan rendimientos acumulativos durante décadas. Si se debilitan, reconstruirlas requiere consenso internacional y credibilidad, dos recursos que no se recuperan rápidamente. Así, el proceso descrito en la parte anterior, diversificación de reservas, creación de sistemas alternativos, autonomía estratégica de aliados, se conecta ahora con algo más intangible pero igual de crucial: la confianza. Sin confianza, los contratos se encarecen, los seguros suben, las inversiones se postergan. Y aunque nada colapse de inmediato, el costo sistémico aumenta silenciosamente. Estamos entrando en una fase donde el poder global se vuelve más distribuido y menos centralizado. Estados Unidos aún posee ventajas enormes en innovación, capital humano y profundidad financiera, pero la pregunta es si esas ventajas serán suficientes en un entorno donde ya no controla completamente las reglas del juego. La historia demuestra que los sistemas internacionales cambian no cuando una potencia cae de golpe, sino cuando otras potencias encuentran viable operar fuera de su órbita. Y ese umbral de viabilidad parece acercarse. La victoria presente sigue siendo real. Fábricas que regresan, exportaciones que crecen, empleos que se recuperan. Pero el telón de fondo es un reajuste estructural que puede redefinir la distribución de poder en las próximas décadas. El desenlace no está escrito, pero la dirección dependerá de si el país logra equilibrar su búsqueda de soberanía económica con la preservación de la credibilidad que sostuvo su liderazgo durante generaciones. Si en la tercera parte entendimos que la confianza es el activo invisible que sostiene el liderazgo, ahora debemos enfrentar una dimensión todavía más incómoda: la velocidad del cambio histórico. Las transformaciones sistémicas rara vez anuncian su llegada con un estruendo. Avanzan gradualmente hasta que, de pronto, el nuevo equilibrio ya está instalado. El mundo no necesita que Estados Unidos colapse para reorganizarse. Solo necesita aprender a funcionar sin depender totalmente de él. Y esa adaptación ya comenzó. Las cadenas de suministro globales, que durante décadas giraron alrededor de un eje transatlántico y transpacífico con Washington como nodo central, están siendo rediseñadas con redundancias regionales. Empresas tecnológicas desarrollan arquitecturas compatibles con múltiples estándares para evitar quedar atrapadas en una sola jurisdicción normativa. Países medianos fortalecen acuerdos regionales para reducir exposición a tensiones entre grandes potencias. Este proceso no es ideológico, es pragmático. Cuando el entorno se vuelve incierto, la diversificación se convierte en estrategia racional. Lo que conecta esto con lo anterior es claro. La pérdida gradual de centralidad no ocurre porque otros odien el liderazgo estadounidense, sino porque buscan minimizar riesgos. Y cada vez que un actor internacional logra operar con éxito fuera del marco tradicional dominado por Washington, demuestra que la dependencia no es inevitable. Esa demostración, repetida suficientes veces, altera la percepción global de inevitabilidad que durante décadas protegió la hegemonía estadounidense. Además, el desplazamiento no solo es económico o financiero, sino narrativo. Durante generaciones, el relato dominante fue que el orden internacional liberal, con sus instituciones y acuerdos, representaba progreso y estabilidad. Si ahora el discurso interno enfatiza costos, cargas y desventajas de ese mismo orden, el mensaje que recibe el exterior es ambiguo.
¿Sigue siendo Estados Unidos el arquitecto comprometido con el sistema o simplemente un participante oportunista? La coherencia narrativa importa porque influye en decisiones estratégicas de largo plazo. Los inversionistas no solo evalúan balances, evalúan marcos políticos previsibles. Los gobiernos no solo firman contratos, evalúan la probabilidad de continuidad en compromisos. Cuando esa continuidad se percibe frágil, la prima de riesgo aumenta. En paralelo, las potencias emergentes aprovechan la coyuntura para proyectar estabilidad relativa. No necesitan superar inmediatamente a Estados Unidos en todos los indicadores. Basta con posicionarse como alternativas consistentes. Este es el punto crucial. La hegemonía no desaparece de un día para otro, pero puede fragmentarse en múltiples centros de gravedad. Y un mundo con múltiples centros tiende a ser más transaccional, menos normativo y más competitivo. En ese entorno, la capacidad de coordinar respuestas globales ante crisis, sean financieras, sanitarias o ambientales, se debilita. Recordemos que el sistema multilateral, aunque costoso y a veces ineficiente, ofrecía foros donde las grandes potencias podían gestionar tensiones sin escalar hacia confrontaciones directas. Si esos foros pierden relevancia o legitimidad, la resolución de disputas se desplaza hacia acuerdos ad hoc o demostraciones de fuerza. Eso incrementa volatilidad, y la volatilidad encarece el comercio y la inversión. Aquí se conecta nuevamente con la ventaja energética estadounidense. Hoy es un imán para capital industrial. Pero si el entorno global se vuelve más fragmentado y conflictivo, las cadenas de valor pueden contraerse, reduciendo el volumen total de comercio que hace rentable esa ventaja. En otras palabras, la prosperidad interna depende en parte de un sistema externo estable. Si el sistema se vuelve más incierto, incluso el ganador inicial puede enfrentar consecuencias indirectas. A esto se suma un factor demográfico y tecnológico. La próxima ola de crecimiento global estará impulsada por economías jóvenes en Asia y África, regiones donde la competencia por influencia es intensa. Si esas regiones desarrollan infraestructuras financieras y tecnológicas que no pasan por instituciones occidentales tradicionales, el peso relativo del sistema centrado en Estados Unidos disminuirá de manera estructural. Y cuando el peso relativo cambia, también cambian las reglas implícitas del poder. Lo que estamos presenciando no es un declive automático, sino una bifurcación histórica. Estados Unidos aún posee recursos extraordinarios para adaptarse y redefinir su liderazgo, pero el margen de maniobra se reduce si el mundo consolida alternativas antes de que Washington decida cómo quiere posicionarse en esta nueva etapa. La pregunta ya no es solo si la estrategia actual produce beneficios inmediatos, sino si esos beneficios están siendo invertidos en fortalecer la competitividad de largo plazo o simplemente consumidos como dividendos políticos del presente. Porque la historia enseña que las grandes potencias que confunden una ventaja coyuntural con una garantía estructural suelen reaccionar tarde cuando el equilibrio cambia. Y el equilibrio global, silenciosamente, está cambiando. Si en la cuarta parte entendimos que el mundo no necesita que Estados Unidos caiga para reorganizarse, sino simplemente aprender a operar sin él en el centro, ahora debemos analizar el costo interno de ese reajuste externo. Porque mientras el sistema internacional se fragmenta y surgen múltiples polos de poder, la economía doméstica comienza a depender cada vez más de ventajas específicas en lugar de ventajas estructurales. Durante décadas, el privilegio sistémico permitió financiar déficits masivos, sostener gasto militar global, invertir en innovación y absorber crisis sin que el costo se reflejara inmediatamente en el ciudadano promedio. Ese privilegio estaba vinculado a la centralidad del dólar, a la confianza institucional y a la percepción de estabilidad estratégica que exploramos antes. Si ese entorno se vuelve más competitivo y menos centrado en Washington, la economía estadounidense deberá apoyarse más en productividad real, disciplina fiscal y cohesión política interna. Y ahí emerge otra tensión. El retorno de manufactura impulsado por energía barata es real, pero no necesariamente permanente. Las decisiones industriales actuales responden a una brecha energética específica y a incentivos fiscales concretos. Si otros países logran cerrar esa brecha mediante innovación tecnológica o subsidios estratégicos, la ventaja comparativa puede reducirse. Además, el proceso de reindustrialización no sustituye automáticamente la complejidad de una economía basada en servicios financieros globales, propiedad intelectual y liderazgo normativo. Si el sistema financiero internacional se diversifica, aunque sea gradualmente, el costo del capital puede aumentar.
Un aumento modesto en tasas de interés sobre una deuda pública masiva tiene efectos acumulativos significativos en el presupuesto federal, limitando margen para inversión en infraestructura, educación o investigación. Esto conecta con la bifurcación histórica mencionada anteriormente. La estrategia actual puede ser un puente hacia una economía más autosuficiente y competitiva, o puede convertirse en una transición hacia un entorno donde Estados Unidos compite en igualdad de condiciones, sin el multiplicador institucional que antes amplificaba su poder. Todo dependerá de cómo se utilicen los beneficios de corto plazo. Si la energía barata se traduce en inversión sostenida en tecnología avanzada, automatización y formación de capital humano, podría consolidarse una base industrial robusta capaz de competir incluso en un sistema fragmentado. Pero si esos beneficios se consumen sin fortalecer capacidades estructurales, la ventaja podría disiparse cuando el entorno global cambie. Mientras tanto, otros actores no permanecen inmóviles. La Unión Europea acelera integración energética y fiscal para reducir vulnerabilidades. China profundiza su ecosistema financiero alternativo y su liderazgo en manufactura verde. Bloques regionales exploran monedas digitales de Banco Central para facilitar comercio sin intermediación tradicional. Cada paso no es una ruptura, sino una capa adicional de resiliencia frente a la incertidumbre. Y la resiliencia ajena implica menor dependencia del sistema estadounidense. Internamente, la polarización política añade otra variable. La percepción de que acuerdos internacionales pueden revertirse con cada ciclo electoral dificulta compromisos de largo plazo con aliados y socios comerciales. La consistencia estratégica es un activo, y cuando se erosiona, la planificación a largo plazo se vuelve más costosa. Esto no significa que el liderazgo esté perdido, sino que exige mayor coherencia para sostenerlo. La paradoja es evidente. La búsqueda de autonomía nacional puede generar mayor autonomía externa de otros países respecto a Estados Unidos. Y en un mundo donde múltiples centros operan con relativa independencia, la capacidad de coordinar respuestas globales a crisis futuras disminuye. Pensemos en crisis financieras, pandemias o conflictos regionales. La ausencia de foros sólidos y aceptados universalmente complica la cooperación rápida. En ese escenario, incluso una potencia fuerte puede encontrar más difícil proteger sus propios intereses económicos. Así, la pregunta central evoluciona. No es simplemente si el país gana o pierde en términos absolutos, sino si el sistema en el que gana sigue siendo uno donde su influencia es predominante. La prosperidad estadounidense del último medio siglo estuvo íntimamente ligada a un orden internacional que facilitaba comercio fluido, estabilidad monetaria y resolución institucional de disputas. Si ese orden se transforma en una red de acuerdos fragmentados y competencia regional, el crecimiento puede volverse más volátil. Y la volatilidad es enemiga de la planificación empresarial y de la estabilidad social. Llegamos entonces a un punto crítico en la narrativa. El éxito inmediato no garantiza supremacía duradera. La historia de las grandes potencias muestra que las transiciones no se sienten dramáticas mientras ocurren. Se perciben como ajustes pragmáticos hasta que el nuevo equilibrio ya está consolidado. Estados Unidos aún posee capacidad para redefinir su papel, integrar ventajas energéticas con liderazgo tecnológico y reconstruir confianza estratégica. Pero el margen temporal no es infinito. Cada año que el mundo aprende a funcionar con menos dependencia del sistema tradicional, reduce el costo de operar sin él. Y cuando el costo de prescindir de una potencia disminuye, su poder estructural también lo hace. Lo que estamos observando no es un final inevitable, sino una encrucijada. La dirección dependerá de si la ventaja coyuntural se convierte en plataforma de renovación sistémica o en un espejismo de prosperidad que distrae mientras el mapa del poder global se redibuja silenciosamente. Si en la quinta parte llegamos a la encrucijada, esa línea fina entre convertir la ventaja coyuntural en renovación estructural o permitir que se diluya mientras el mundo se reconfigura, ahora debemos enfrentar la conclusión inevitable. El verdadero desenlace no dependerá únicamente de decisiones económicas, sino de visión histórica. Las grandes potencias no se definen por evitar errores, sino por su capacidad de corregirlos antes de que se vuelvan irreversibles. Estados Unidos aún conserva activos que ninguna otra nación posee simultáneamente. Un mercado interno gigantesco, universidades líderes en innovación, profundidad financiera, capacidad militar proyectable y una cultura empresarial adaptable. La cuestión no es si tiene recursos, sino si comprende el momento que atraviesa.
Porque lo que comenzó como una estrategia para liberar a la industria de restricciones regulatorias se ha convertido en un catalizador de transformaciones globales más amplias. El sistema internacional está entrando en una fase de competencia abierta entre modelos, uno basado en liderazgo institucional compartido y otro en bloques estratégicos más cerrados y transaccionales. Si el país decide operar principalmente bajo lógica de corto plazo, optimizando ventajas inmediatas sin reconstruir marcos de cooperación estables, puede descubrir que la eficiencia energética no compensa la pérdida de centralidad normativa. Sin embargo, existe otro camino posible: utilizar el impulso industrial actual como base para una segunda arquitectura de liderazgo, más flexible pero igualmente influyente. Eso implicaría reinvertir en alianzas, redefinir compromisos multilaterales con términos más equilibrados y participar activamente en la definición de estándares tecnológicos emergentes en lugar de observarlos desde fuera. Significaría comprender que el poder moderno no es solo producción, sino coordinación. La coordinación reduce fricción, y la reducción de fricción amplifica prosperidad. Si el mundo se fragmenta en esferas desconectadas, incluso la economía más dinámica enfrentará barreras crecientes. Pero si logra posicionarse como el nodo indispensable dentro de una red adaptada al siglo XXI, podrá mantener relevancia incluso en un entorno multipolar. La clave está en reconocer que la hegemonía del pasado no regresará exactamente como fue. Lo que puede emerger es una forma distinta de liderazgo, menos dominante pero aún decisiva. Esto requiere coherencia interna. Sin estabilidad política y previsibilidad estratégica, cualquier intento de reconstrucción institucional será frágil. La confianza internacional es acumulativa, pero también es reversible. Cada señal de compromiso sostenido fortalece la percepción de fiabilidad. Cada giro abrupto la debilita. Y en un entorno donde otros actores ofrecen continuidad a largo plazo, la comparación es inevitable. Al mismo tiempo, la ciudadanía doméstica debe entender que la prosperidad sostenible no depende solo de precios bajos de energía, sino de un ecosistema global donde el comercio fluya con reglas claras y el capital circule con confianza. El aislamiento relativo puede ofrecer ganancias tácticas, pero la interdependencia bien gestionada ha sido históricamente el multiplicador de riqueza. La pregunta que planteamos al inicio, si el triunfo inmediato podría convertirse en la factura más cara de la historia, no tiene una respuesta definitiva todavía. Dependerá de las decisiones que se tomen a partir de ahora. Si la ventaja energética se traduce en liderazgo tecnológico, inversión en infraestructura avanzada y diplomacia estratégica renovada, este periodo será recordado como un reajuste audaz que fortaleció la competitividad. Pero si se convierte en una retirada prolongada del espacio institucional global, otros consolidarán posiciones que luego serán difíciles de desafiar. El mundo ya está experimentando con alternativas financieras, tecnológicas y comerciales. Una vez que esas alternativas maduren, el costo de reinsertarse como actor dominante será mucho mayor. Las transiciones históricas rara vez ofrecen segundas oportunidades en igualdad de condiciones. Y sin embargo, aún no estamos en el punto de no retorno. Estamos en el momento en que la dirección puede definirse. La historia de las potencias muestra que el declive no es automático, pero tampoco lo es la permanencia. Requiere adaptación consciente. Requiere reconocer que la arquitectura global no es un gasto superfluo, sino una inversión estratégica. Requiere aceptar que el liderazgo conlleva costos, pero que la ausencia de liderazgo puede resultar más cara. Al final, el verdadero riesgo no es perder una institución o un tratado específico, sino perder la capacidad de influir en el diseño del sistema donde se jugarán las próximas décadas de crecimiento, innovación y seguridad. Lo que comenzó como una discusión sobre regulaciones climáticas y energía barata termina siendo una reflexión sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI. Y el desenlace no está escrito en los mercados de hoy, sino en la voluntad de moldear el mañana.